Thank you very much, Ms. Governor Rosana Costa, for your generous sharing insights on matter of Chilean future economic challenges. The next panel is Challenges of Pension, and this panel will be in Spanish, but we have live translation available if needed. So I'm switching to Spanish now. Mi nombre es Cristóbal Torres, soy director de Invest y seré el moderador de este panel sobre los principales desafíos de los sistemas de pensiones. Dado que este es un panel sobre pensiones, quiero hacer full disclosure que yo soy gerente de inversiones de un fondo de pensiones. Hoy día contamos con 3 grandes panelistas con quienes mantendremos una conversación sobre el futuro de las pensiones en Chile. El primer panelista, el senador Juan Antonio Coloma, es abogado de la Universidad Católica de Chile, ha sido senador por la región del Maule por diversas circunscripciones y periodos desde el año 2002. También fue diputado por la región metropolitana entre 1990 y 2002 por 3 periodos consecutivos. El senador Coloma, por favor. Adelante, senador. El senador Coloma es presidente de la Comisión de Hacienda y presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto. Bienvenido, senador. El senador Ricardo Lagos es abogado de la Universidad de Chile, máster en Desarrollo Económico de la Universidad de Sussex y cursó estudios de doctorado de Economía en la Universidad de Cambridge. Ha sido senador por la región de Valparaíso desde el 2010, fue presidente del Senado el año 2016 y ministro secretario general de Gobierno entre marzo de 2006 y diciembre de 2007, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. El senador Lagos actualmente integra la Comisión de Hacienda y previo a su participación política activa se desempeñó en la Dirección de Relación Económica Internacional, impulsando la inclusión de Chile en la economía global. Bienvenido, senador. Y Fernando Larraín es economista y máster en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton. Su trayectoria profesional ha sido en la academia, el sector público y privado. Fue gerente general de la Asociación de Fondos de Pensiones y actualmente es director del International Center for Pension Management, consultor senior del Banco Mundial, miembro de la Comisión Clasificadora de Riesgo y profesor invitado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Antes de partir, permítanme hacer algo de historia sobre los cambios recientes que ha tenido el sistema de pensiones chilenos con el fin de embarcar esta conversación y especialmente en beneficio del público inglés. Las pensiones han sido una demanda muy fuerte y persistente por parte de los chilenos. Durante los últimos 16 años hemos estado constantemente discutiendo cómo mejorar nuestro sistema de pensiones. El año 2006, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y cuando se cumplían 25 años desde el cambio del antiguo sistema de reparto al nuevo sistema de capitalización individual, don Mario Marcel lideró una comisión que emitió un informe recomendando importantes cambios al sistema de pensiones. Y muchas de esas sugerencias fueron incorporadas en la reforma de pensiones que se aprobó el año 2008. Luego, el año 2015, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se estableció una nueva comisión, esta vez liderada por David Bravo, y posteriormente, el año 2017, el gobierno de la presidenta Bachelet envió un nuevo proyecto de pensiones que hasta la fecha no ha sido aprobado en el Congreso. Hace un par de años, el presidente Piñera envió al Congreso otro proyecto de pensiones, no tan distinto del proyecto de la presidenta Bachelet, el que tampoco ha sido aprobado en el Congreso, con la excepción de una sección referida a la pensión garantizada universal, o PGU, que bajo ciertas condiciones ofrece una pensión base al 90% de los chilenos y que ha generado un aumento muy importante para la tasa de reemplazo de los primeros quintiles. Y por último, hace menos de 2 meses, el presidente Boric envió otro proyecto de pensiones que busca, y abro comillas, mejorar el monto de la PGU, la creación del seguro social a partir de una nueva cotización de cargo del empleador y el fin del modelo de las AFP a través de la reorganización de la industria. Cierro comillas. En resumen, llevamos 3 proyectos de pensiones en los últimos 5 años. Hay un alto grado de acuerdo entre los expertos sobre las principales razones de la baja tasa de reemplazo que la mayoría de las personas reciben a la hora de pensionarse. Nuestro 10% de tasa de contribución sobre el salario es demasiado bajo en base a la gran mayoría de los estándares internacionales. La esperanza de vida en Chile para una persona que cumple 60 años
prácticamente se duplicó desde la esperanza de vida que teníamos en el año 81, que fue el año cuando el sistema de capitalización individual fue creado. Pero la edad de retiro de las mujeres siguen siendo los mismos 60 años, a pesar que su esperanza de vida ahora es de 91 años. Y en el caso de los hombres, que se retiran a los 65, su esperanza de vida es de 89 años. Del total de personas pensionadas, solo un 9% contribuyó a sus cuentas de capitalización individual durante más de 35 años. Relacionado con esto mismo, la tasa de trabajo informal, en vez de disminuir, ha venido aumentando durante los últimos años debido al crecimiento de la economía digital, la inmigración, el COVID, recesión, entre muchos otros factores. La rentabilidad de las inversiones ha venido disminuyendo en relación a décadas pasadas. Enfrentamos economías mucho más volátiles y las políticas de inversión de los fondos de pensiones son extremadamente rígidas y desajustadas para esta nueva realidad. Y finalmente, durante el COVID, el Congreso aprobó no uno, sino que 3 retiros de 10% de nuestros ahorros de pensiones, reduciendo aún más la pensión esperada de las personas. Estos son algunos hechos objetivos, por supuesto que no son las únicas razones de las bajas pensiones ni las bajas tasas de reemplazo, pero creo que cubren gran parte de ellas. Claramente, el problema de las bajas pensiones es muy difícil de resolver. Por un lado, enfrentamos parámetros obsoletos y difíciles de cambiar, desafíos demográficos y políticos, un mercado laboral cada vez más complejo, menores tasas de crecimiento y otros problemas económicos. Y por otro lado, aún resolviendo todos los problemas recién mencionados, el efecto de una mejor pensión se vería varias décadas más adelante. Y hoy existe un número importante de personas en edad de jubilación que viven en situación de extrema necesidad. A continuación, quiero invitar a Fernando Larraín para que nos presente los principales desafíos que han enfrentado otras reformas de pensiones a nivel global y nos cuente si existe alguna similitud con lo que estamos viviendo en Chile. Fernando. Gracias, Cristóbal. Muy buenas tardes. Creo que al cierre del Chile Day, este panel de pensiones nos enseña también algo que vamos a tener que tener en la negociación de lo que viene, que es flexibilidad y adaptabilidad. Este panel tenía 2 invitados que no pudieron llegar por el clima, así que quiero agradecer a los 2 senadores que están aquí presentes, que amablemente se sumaron al panel hoy día. Y mi presentación está en inglés, así que... Y la presentación está en inglés, pero voy a hacerla en español también por temas del panel. Es difícil presentar con una reforma que ya está en el Congreso, pero la idea de esta presentación es poder entregar algunas miradas más bien generales respecto del desafío de las reformas de pensiones, y no entrar en particular a esta reforma, solo con algunos puntos que me parece que son importantes. Y quisiera partir básicamente con esta presentación que tiene 3 grandes temas. El primero es qué hemos aprendido de otros procesos de reformas de pensiones. El segundo es cómo debiera avanzar Chile hacia no solamente un sistema de pensiones más fortalecido, sino que cómo incorporamos en la discusión los temas de vejez y de protección social, que me parece que son fundamentales en cualquier discusión de una sociedad que envejece a lo largo del tiempo. Y el tercero, cómo avanzamos hacia adelante y a partir de ahí hacer tres temas principales y algunas cosas más bien generales. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido del sistema? Y yo con suerte veo allá mi letra y ahora uno dice debiera poner menos cosas en los slides, ¿no es cierto? Lo primero es que la narrativa en torno a los sistemas de pensiones en el mundo ha estado basada principalmente desde una lógica fiscal. Los sistemas de reparto han tenido que transformarse y se han transformado principalmente porque la sustentabilidad fiscal está en riesgo en muchos países. Pero lo que está claro es que el ángulo fiscal es un ángulo que probablemente para la presidenta del Banco Central, para el ministro de Hacienda y para muchos tomadores de decisiones es fácil,
pero cuando uno lo lleva esto al panorama político, a la ciudadanía, es un ángulo extremadamente difícil para conseguir soporte público. Por lo tanto, mantener la discusión previsional solamente con el ángulo fiscal y meramente técnico tiene problemas de soporte ciudadano. Y por eso que las reformas han tomado tanto tiempo y son tan esquivas a la hora de poder finalmente conseguir un acuerdo, aun cuando el tema técnico ya está claro. Aun cuando hay países que no tienen estas restricciones fiscales, particularmente el caso chileno, pero varios otros casos de países, también la decisión se hace compleja. Y se hace compleja porque las sociedades han ido mejorando en términos de calidad de vida, la ciudadanía ha mejorado en sus niveles de salud, las esperanzas de vida han cambiado radicalmente en los últimos años. Chile es de los países en los que más rápido esta pirámide demográfica ha cambiado a lo largo del tiempo, y por lo tanto también hay una discusión respecto del mercado laboral y cómo el país también genera espacios de interacción entre trabajadores que pueden trabajar durante más años en el mundo laboral. Y el tercero es que muchas veces esto se basa desde una lógica de la teoría, ¿no es cierto?, y en base a supuestos. Y la teoría económica no es tan clara de explicar los supuestos que muchas veces tienen conceptos de irracional en el ser humano, que la decisión entre trabajo y ocio no es una decisión estable a lo largo de la carrera nuestra en la vida, sino que va cambiando a lo largo del tiempo. Y esas decisiones de ocio y de trabajo están enmarcadas en las reformas previsionales que hemos visto a lo largo del tiempo. ¿Qué otras cosas más hemos aprendido de este proceso? Hemos aprendido que los procesos de reforma de pensiones son altamente complejos. El caso chileno no es particular, pero esto requiere acuerdos en tres sectores que no necesariamente están siempre hacia el mismo camino. Uno es el sector político. Esto aquí hay que conseguir un contrato de acuerdo político para avanzar en las reformas de pensiones. Las reformas de pensiones son espejos de los mercados laborales y por lo tanto cualquier cambio en el sistema previsional tiene un eco también en el mercado laboral. Y tercero, el mercado financiero. El mercado financiero, lo dijo el superintendente recientemente en la charla anterior, tiene un eco también las reformas de pensiones en lo que pasa en el mercado financiero. Y muchas veces lo que pasa en un sector positivamente afecta negativamente al otro. Y eso hace que las decisiones y los tomadores de decisión a la hora de llevar a cabo reformas de pensiones se complejicen esto. Ha pasado también que cada vez hay más actores involucrados. Hay más actores políticos involucrados, hay más ideología involucrada, hay más intereses involucrados. Las reformas de pensiones no parten de hojas en blanco, parten con sistemas que ya están funcionando. Y eso hace que hayan incumbentes en el sistema y hace que hayan aprendizajes también respecto de ese sistema. Y por último, el gradualismo. El gradualismo y la construcción de la transición en los sistemas de pensiones también es algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Muchas veces los proyectos parten con muy buenas intenciones, pero finalmente en temas operacionales, de tecnologías de información, de entrega de servicios, finalmente encuentran ciertas trabas que hacen que las buenas intenciones queden en buenas intenciones, como ya hemos visto en los dos proyectos anteriores. Entonces, la narrativa de los sistemas previsionales y de las reformas han tenido problemas. Y esto, de nuevo, no es un caso particular de nuestro país, sino que en muchos países, la reforma en Holanda, la reforma en Inglaterra, en Australia, en Dinamarca, en Canadá, en México y la que estamos viviendo hoy día, tienen mucho de lo que está acá. El primero es que hay un foco demasiado alto en el envejecimiento tradicional, en donde las personas estudian durante un tiempo de su vida, trabajan durante un largo tiempo de su vida, principalmente en empresas más bien tradicionales, y luego pasan un periodo de tiempo de retiro. Eso ha cambiado a lo largo del tiempo, la pandemia nos ha mostrado eso, y solo va a cambiar hacia adelante. El Congreso del Futuro, que bien lo puso el senador Girardi, el ex senador Girardi que estaba por ahí, ha mostrado mucho esto,
también hacia adelante. Y tenemos que avanzar a ver cómo esos cambios demográficos hacen fortalecer los sistemas de pensiones. Segundo, lo decía antes, los argumentos económicos y argumentos fiscales y argumentos de incentivos o de racionalidad pura finalmente tienen un contrapunto en lo que pasa en la realidad y han sido incapaces para poder tener el soporte ciudadano. Había mucha racionalidad y apoyo a la mala idea que eran los retiros previsionales, pero finalmente el apoyo que tenía esa política fue extremadamente fuerte y la presión tan grande que finalmente terminamos con 3 retiros de fondos previsionales. El tercer punto es que hay muchos aspectos de las reformas de pensiones que generan una resistencia muy, muy grande. Quizás el más claro es la edad de retiro. Sabemos que la edad de retiro hay que actualizarla, que hay que igualarla en hombres y mujeres y tenemos que avanzar hacia adelante, pero eso tiene una resistencia muy fuerte en la ciudadanía. Sabemos también que en muchos sistemas hay que cambiar los montos de beneficios, sistemas extremadamente generosos que requieren un ajuste en sus beneficios, que también es bastante difícil poder decirle a las personas, a los futuros pensionados, que no solo van a tener una pensión más baja, que van a tener que trabajar más años, sino que esos montos de beneficio también van a ser más bajos. Hay una resistencia también a los administradores de fondos de pensiones en la lógica de la participación del sector privado muchas veces en estos espacios. En sistemas de reparto tradicionales con un gran rol del sector público se han incorporado actores privados de manera eficiente al sistema, pero no sin pasar por etapas de resistencia también en ese espacio. Y por lo tanto, uno tiene que entender que cuando uno avanza y discute estas reformas de pensiones, finalmente esto requiere acuerdos políticos y ciudadanos en los cuales hay que avanzar. Y creo que tenemos una mirada que podría ser mucho más larga de los minutos que tengo, de aprender de los otros procesos de reforma en el mundo y voy a detenerme un poquito al final de esto. Voy a pasar muy rápido esta lámina, pero lo que me gustaría aquí mencionar es que cuando uno piensa en la vejez, la calidad de vida de la vejez no debiera depender solo del monto de la pensión. Tenemos que avanzar como país a construir un sistema de protección social en una sociedad que envejece. Y ese sistema de protección social tiene distintos pilares. La seguridad del ingreso es fundamental. Y esa seguridad del ingreso se ha basado en el modelo que tiene ya más de 100 años, en donde las personas trabajan durante mucho tiempo en trabajos formales, que se les descuenta el ahorro para pensión de una manera formal. Pero de nuevo, estamos viviendo un espacio en donde el mercado laboral va a cambiar, tenemos distintas modalidades de trabajo. América Latina conoce muy bien los mecanismos de informalidad, algo que los sistemas escandinavos están viendo hoy día, de cómo lograr que trabajadores, entre comillas, no tradicionales, de plataforma y otras cosas, también participen del sistema de pensiones. Y en esa lógica de cómo generamos mayor certidumbre, de certeza de ingresos, no hay duda alguna transversalmente que los temas de ahorro son fundamentales. Y no son solamente fundamentales desde la lógica de un mercado de capitales, sino que también son fundamentales desde la lógica de cómo avanzamos a construir pensiones. Tenemos que discutir, aunque nos cueste, cómo extendemos el mercado laboral a lo largo del tiempo. Tenemos que pensar cómo desarrollamos y entregamos competencias para que los adultos mayores ingresen y participen de mejor forma en el mercado laboral. Tenemos que reducir los sesgos en el empleo y en los empleadores también a la lógica de generar mayores contratos, ¿no es cierto?, también para personas en edad más avanzada. Tenemos que avanzar hacia un sistema de inclusión financiera en nuestros adultos mayores. Hoy día estamos avanzando en temas de plataforma, así lo hemos visto, pero también tenemos que hacer una integración mucho más grande en nuestros pensionados, ¿no es cierto?, para poder incluir esos espacios de inclusión financiera y no reducir las formas de elección que ellos tienen para incorporarse a esto, sino que dar un abanico mayor de espacio de cómo hacer esa fase de desacumulación a la hora de tener pensión.
Y por último, algo que está en el debate, que no está tan relacionado, pero creo que el debate finalmente de pensiones tiene también un debate claro en los temas de salud. Tenemos que avanzar a generar mejores espacios de cuidado de nuestros adultos mayores y también de los espacios de salud, porque si algo también hemos aprendido, no solamente que vamos a vivir más años, pero que los costos en salud van a aumentar a lo largo del tiempo. ¿Cómo avanzamos? Quiero comentar 3 temas y después ir al caso particular de Chile. Lo dijo Cristóbal en su intervención, no me voy a detener en esto, pero tenemos un debate inconcluso en nuestro país. Creo que todos aquí estamos bastante claros que Chile necesita de cambios al sistema previsional y necesitamos avanzar en mejores pensiones. Pero llevamos 5 años, 3 proyectos de ley. Entre medio de esos 5 años y 3 proyectos de ley, las cosas han cambiado en nuestro país. Han cambiado porque tuvimos una reforma exitosa que profundizó el sistema mixto previsional que nosotros tenemos con la inclusión de la PGU. Tuvimos 3 retiros de fondos previsionales que, más allá del retiro y lo que significó en el mercado de capitales, significa que 20% de la población tenga hoy día saldo cero en sus cuentas de ahorro. Tenemos una economía con mayores niveles de incertidumbre, con un tema que a mí me enseñaron inflación en la universidad y nunca me había tocado convivir con la inflación, pero ya tenemos que aprender a vivir con estos espacios de inflación, con tasas de interés que no solo incorporan el riesgo país, sino que también las expectativas futuras, que bien lo dijo el ministro de Hacienda y la presidenta del Banco Central, de cómo se ve hacia adelante. Y por último, una ciudadanía mucho más activa, en donde los temas de elección, de propiedad, de discusión, están también hoy día en su quehacer y en su ADN. Tenemos también pensiones que tienen que hacerse cargo de nuevo porque son espejos del mercado laboral. Tenemos informalidad, hace muchos años se ha mantenido estable en el tiempo, un 30% más menos de informalidad, pero vamos a tener una exigencia mucho mayor en las generaciones jóvenes, de mayor flexibilidad en el mercado laboral, y en ese sentido nuestro sistema de pensiones tiene que pensarse de esa manera. Creer que toda la cotización se va a descontar de un sueldo cuando van a haber multiempleadores, mayor tránsito de trabajadores tradicionales a trabajadores menos tradicionales, eso va a pasar y eso ha sido algo de aprendizaje de esta pandemia, pero que claramente va a venir a quedarse en el futuro. Y esto ya lo dije, pero tiene que ver con cómo construimos un espacio de interacción mayor hacia la seguridad social y la vejez. Y termino con qué debiéramos tener en consideración y con el debate un poco más aterrizado al caso chileno, para un poco también dar después la palabra a los senadores. Tenemos varios desafíos en Chile. Yo ya los mencioné rápidamente, pero me gustaría comentar algunos de estos nuevamente para terminar en el tema de la reforma. El primero es que tenemos que hacernos cargo de tener múltiples objetivos y eso en cualquier reforma se hace difícil. Tenemos problemas de cobertura, tenemos problemas de justicia intrageneracional, de género, etcétera, y tenemos un tema de cómo nuestras pensiones son más adecuadas. La PGU hizo un aporte fundamental en esto y hay que reconocerlo desde ahí. Y por lo tanto cualquier discusión tiene que entender ese espacio. Segundo, vamos a tener que preocuparnos de generar mayor cobertura en empleos diferentes a los que estábamos acostumbrados hoy día. Va a haber mayor flexibilidad al empleo, va a haber multiempleador, van a haber personas que van a transitar mucho más del mundo formal al informal, van a haber espacios de emprendimiento y creer que esa cobertura simplemente va a subir porque aumentamos la tasa de cotización, eso va a hablar solamente de una parte de la ecuación, que es la altura, pero tenemos que ser capaces de aumentar la base. Y ahí creo que tenemos que ser también un poco más creativos en cómo avanzamos en esos espacios. Las decisiones de ahorro no son fáciles y tenemos que generar mayor conocimiento y interacción, tanto el sector público como el sector privado, en alianzas público-privadas también, de cómo generar mayor interacción entre los participantes y el sistema de pensiones. Y por cierto que esta nueva interacción del mercado laboral tiene que reducir los sesgos y hay algo que me parece que es bien importante en estos desafíos, que es cómo nos aseguramos un buen delivery en materia de administración de pensiones y también de inversiones de pensiones.
Y eso es extremadamente importante. Cuando uno mira la discusión de los fondos de pensiones internacionales, uno podría decir que hay dos grandes discusiones en los directorios. La primera tiene que ver con las inversiones y los temas de sustentabilidad, y la segunda con cómo mejorar la comunicación y la cercanía con los participantes. Y eso es un debate que hoy día es extremadamente importante y creo que tenemos que considerarlo. Termino con esto y tenemos una reforma que hay que conversarla, que hay que discutirla y ojalá podamos avanzar a ciertos cambios en nuestro sistema de pensiones. Esta reforma se hace cargo de temas que son importantes en las pensiones. Se hace cargo de aumentar las tasas de reemplazo y se hace cargo de aumentar también los niveles de ahorro. Y creo que eso es relevante. Pero también creo que hay que decirlo, esta reforma no se hace cargo de otras cosas que también son importantes. No se hace cargo de los desafíos de la edad de retiro y tampoco se hace cargo de ese 30% de ese debate grande que hay nosotros le llamamos la economía informal, pero tiene que ver con los trabajadores de plataforma, el mundo agrícola, las pescadoras artesanales, etc. Creo que tenemos que avanzar en ese espacio. Esta es una reforma que tiene una columna vertebral, pero a mi entender tiene demasiados satélites en torno a esa columna vertebral. Y en ese espacio lo que hace es que el nivel de complejidad de esta reforma es bastante grande. Si ustedes leen el proyecto de ley, son varias páginas que tiene el proyecto de ley, y eso hace que sea una reforma extremadamente compleja, y las reformas complejas cuando se discuten en el Congreso a través de indicaciones, etcétera, muchas veces pierden los focos. Y creo que acá no podemos perder el foco principal, que es cómo aumentamos las pensiones, en vez de quedarnos discutiendo en ciertos detalles, porque eso puede poner en riesgo finalmente la reforma de pensiones. Dos ejemplos con esto, y con esto termino. Hay temas de gobernanza y gobernabilidad que me parece que son súper importantes. Creo que hay que preguntarse y mirar, bueno, cuál va a ser el presupuesto que van a tener estas nuevas instituciones públicas que se van a crear. ¿Cómo logramos que estas instituciones públicas estén fuera del riesgo de captura política? ¿Cómo van a traer talento? ¿Cómo van a estar las competencias puestas ahí? Si la escala de sueldos va a ser exactamente la misma al sector público, con el conocimiento que tenemos del sistema canadiense, por ejemplo, y otros, va a ser extremadamente difícil poder administrar muy bien las inversiones. Y por lo tanto creo que en ese debate que los senadores van a tener y los diputados también, creo que son preguntas que vale la pena hacerse. Me parece que nadie tiene la respuesta correcta en esto, pero creo que es bueno preguntarse si va a haber un defecto en la decisión de los afiliados de que el aumento de cotización en el flujo lo administre un ente público, ¿no es cierto? Efectivamente, esos espacios de competencia van a estar, no van a estar, ¿cómo se van a hacer? ¿Van a haber mayores inversionistas en esto o no? Creo que son espacios en los cuales hay hartas preguntas que hacerse y el debate en sede política va a ser muy interesante. Y algunos han hablado del gradualismo, otros han hablado del Big Bang. Creo que aquí hay algunas cosas que me parece relevante en términos de riesgo. Por cierto que todas las reformas tienen riesgo, y eso siempre es así, y creo que no me malentiendan que el status quo también tiene los riesgos. Pero déjenme mencionar algunos que me parece que están bastante en el corazón de este proyecto. El primero tiene que ver con los riesgos en el mercado laboral. Hay una PGU que va a crecer, va a haber un aumento de cotización que va a ir a cuentas nacionales. ¿Cuál va a ser el efecto que eso tenga en el mercado laboral? Por cierto que va a tener alguno. Lo que no queremos que pase es que, dado esto, terminemos con mayores niveles de subcotización y de informalidad. Y por cierto que ahí hay un primer riesgo. El segundo riesgo está en el mercado financiero. Se va a cambiar la forma de invertir porque se cambian los multifondos a fondos generacionales, los target date funds. Se va a cambiar la forma en la cual van a ingresar nuevos actores, se va a cambiar la forma de cobro de comisiones y por lo tanto no es que haya un cambio en particular, sino que al mismo tiempo se están cambiando muchas cosas y por lo tanto eso va a también generar un efecto en el mercado financiero. Van a haber riesgos operativos, de todas maneras van a haber riesgos operativos. Hay 35 años de historia de cómo se ha administrado el sistema, por cierto que se puede administrar mejor, siempre hay mejoras que hacer
pero van a haber capacidades, cuando haya un solo administrador en esto, ¿cómo se van a hacer los espacios de innovación? ¿Se van a hacer a través de la regulación o va a haber competencia en esto? ¿Cómo va a ser la comunicación con los participantes cuando cada vez más las generaciones nuevas piden mayores niveles de comunicación? No es trivial administrar 11 millones de cuentas, y eso lo saben las administradoras hoy día, lo sabe la administradora del Fondo de Cesantía y lo saben también distintos actores. Y creo que eso no... hacer eso en 1 año y medio creo que es de una complejidad muy, muy grande. Y por eso termino con el último punto. Creo que aquí hay que pensar en el gradualismo. Y esto de nuevo no es no hacer nada, pero la reforma de Holanda, la transición, que era una reforma mucho menos compleja que la chilena, dio entre 6 y 7 años. En México, la reforma de los fondos generacionales, solo generar cambios de fondos generacionales, sin cambio de comisiones, sin cambio de reorganización industrial, fue una transición de 3 años. Y nosotros le estamos pidiendo a la transición chilena una transición que va entre 6 meses y 2 años. Creo que tenemos que mirar esto porque, de nuevo, si en el foco están nuestros pensionados, nuestras pensionadas, en el foco están los trabajadores y trabajadoras de Chile hoy día a la hora de construir mejores pensiones, tenemos que ser capaces de avanzar y a los parlamentarios que están acá a construir un mejor proyecto que el que tenemos hoy día, porque por cierto los proyectos son mejorables y creo que aquí hay algunas preguntas que pueden ayudar a ese debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación súper completa y en muy corto tiempo, así que se agradece doblemente. La verdad que mostraste un escenario bastante complejo. Efectivamente, esto es un problema multifactorial, como tú decías, donde está involucrado temas políticos, mercado laboral, temas demográficos, cosas muy complejas. Y en los últimos años hemos visto que en Chile han habido muchos cambios. Tuvimos el estallido social, después tuvimos la crisis del COVID, también tuvimos todo el proceso de la Convención Constitucional, que también generó un despertar muy fuerte en los movimientos sociales, y finalmente el plebiscito, que cambió la percepción que varios tenían de quién es Chile, de alguna forma. Y eso quería partir preguntándole a los senadores, ¿cómo creen ustedes que ha afectado a la sociedad chilena todos estos cambios y cómo eso puede tener un impacto en esta reforma de pensiones que partió pensándose mucho tiempo atrás? Senador Lagos. Okay. Bueno, primero, muchas gracias por habernos invitado al senador Coloma y a mí con tanto tiempo a participar en de esta actividad. Pero hablando en serio, igual es una oportunidad, digamos, de poder conversar, ¿ya? Acá se ha reunido un grupo importante de personas que también toman decisiones en distintos planos, comenzando por los ministros de Hacienda, las decisiones propias del Banco Central. Y en el tema de pensiones, para lo que involucra en Chile, aquí se persigue buscar profundizar el mercado de capitales en Chile, y todo lo que tiene relación con el sistema de pensiones actual en Chile tiene una vinculación directa. Dicho eso, y entrando a tierra derecha, el tema, como mencionaba Fernando, en 3 gobiernos tenemos 3 proyectos de pensiones, pero con una constante, ninguno aprobado, desde el punto de vista de la manera estructural de abordarlo. Han habido mejoras muy importantes, pilar solidario, pensión garantizada universal. Con todo, estallido nos generó, la pregunta partí por ahí, no quiero ir más para atrás para no abusar, pero en el tema del estallido creo que si tuviera que disparar inmediatamente una reacción, impacto que tiene. Bueno, lo obvio fue el tema que llevó a los retiros, ya, y eso generó, y seguramente vamos a hablar más de eso después, pero generó también un elemento político, porque los retiros, que fueron además muy complejos de aprobar en el Parlamento, entiendo que Juan Antonio no aprobó ninguno, no sé si aprobaste ninguno, yo tuve que terminar aprobando los retiros, para que vean la presión. Además, para el primer retiro lo que logré hacer era presentar un proyecto de ley para introducir un impuesto de los ingresos más altos para los retiros, y eso terminó muy mal. Hay una persona que está cumpliendo condena por amenaza, ¿ya? Así fue el nivel del debate que tuvimos en los retiros, pero generó algo bien importante que hay que hacerse cargo ahora. Los retiros primero demostraron que los recursos existían, que había algo muy expandido, tal vez de común ocurrencia, pensamiento, decir la plata no está, la plata no es mía. No, la plata estaba,
Cuando se aprobaron los retiros se pagaron en tiempo y forma y se produjo un segundo elemento que es el que hacerse cargo ahora cuando tiene que empezar una reforma, que tiene que ver con algo que tú mencionaste ahí, de tener en consideración que el tema de la propiedad, el tema de choice estaba ahí, de elecciones, en que ocurre que entonces la plata existía, la plata la retiré, y la plata entonces yo también tengo una relación más directa con esos recursos que fueron ahorrados a partir de mi esfuerzo del trabajo, sostiene la chilena y el chileno promedio en esto. Y creo que eso va a ser un elemento bien complejo de calibrar a la hora de pensar en una reforma de pensiones. ¿Ya? Entonces, ese elemento, los recursos estaban, llegaron de manera, generaron un impacto que ya sabemos lo que fue, inflación, retiros, ya hay un porcentaje, creo, 20% así ahí, o 25% de que no tienen cero, hay un 25% de los fondos que se fueron, tenemos que están, o se consumieron, están depositados en cuenta aún. Y por último, como en relación al estallido, es si vamos a tener la capacidad de avanzar en esta reforma, dado este problema. Si antes era difícil, hoy día con un sistema más descapitalizado y con una reforma que va a implicar cambios, eso hay que decirlo, porque no porque me sienta acá voluntariamente y a última hora no voy a decir lo que va a ocurrir. Aquí se quiere hacer una reforma y las reformas generan cambios. ¿Ya? Y aquí tendrá que haber cambios. No puede quedar lo mismo, no va a ser así. La pregunta es si vamos a tener la capacidad de tener gradualidad, si vamos a tener cuál es la profundidad del cambio y también si se carga con un elemento real. Se acordó anoche un acuerdo político para poder tratar de destrabar el tema constitucional. Costó 3 meses. ¿Ya? Muy difícil, pero es un acuerdo. Y un acuerdo, no hay nadie que esté contento con el acuerdo. Se lo garantizo 100%. Podemos vivir con el acuerdo, pero no es el 100% de lo que yo quería, se los digo al tiro. Y no quiero echarle pelo a la sopa, pero hay cosas que... Pero es un acuerdo. Y en la materia de reforma previsional, como en la materia tributaria, vamos a tener que ponernos de acuerdo porque no hay fuerza política alguna que pueda aprobar un proyecto de ley. Esto que es tan obvio decirlo y que salta a la vista cuando tú haces la suma de quiénes son los que tienen que tomar decisiones. Hay sectores que se resisten a rato a entender que la lógica para poder avanzar es llegar a entendimientos. Es la esencia de la política. El maximalismo es una posición. Las convicciones son fundamentales a la hora de hacer política y tú de empujar la gente que tú crees. Nadie renuncia a sus convicciones porque llega a un acuerdo. Entonces, en este tema que es tan crucial, que no hemos avanzado en 3 gobiernos, que parte del estallido, con todo respeto lo digo, el estallido no fue, bueno, fue muchas causas, pero el tema constitucional fue la salida que encontramos al estallido. Pero el estallido, si hubiera que buscar un elemento potente, era el previsional. Esa es mi percepción, era el previsional. Y la solución que encontró la política fue, vamos por la Constitución, porque eso nos da un marco, etc. Pero no hemos avanzado nada desde el punto de vista de resolver el problema del estallido. Es más, no hay ni una reforma que se haya aprobado en 3 años que pueda, si ustedes quieren, desactivar lo que ahí ocurrió, ¿ya? Desde el punto de vista de las demandas más sentidas. Otra cosa es el estado de ánimo de la sociedad chilena, que no está en la misma frecuencia de hace 3 años. Entonces, para terminar, porque esto vamos a ir hablando, yo veo que para enfrentar esto está lleno de variables acá, bien complejas algunas, pero para tranquilidad del sistema es que aquí hay que llegar a un entendimiento, ¿ya? Y nunca va a cobrar tanta fuerza, y lo veo porque ya fue pronunciado incluso por las altas autoridades de Chile, en que uno tiene que a veces enfrentar la realidad de los recursos con que cuenta, de los apoyos políticos que tiene y entender de que no todo es aquí y ahora y que uno avanza en la medida de lo posible sin renunciar a las convicciones. Este es un debate que hay en el interior de mi coalición o mis 2 coaliciones de las cuales yo trabajo. Hay un debate ahí del punto de esto, lo digo transparentemente. Hay quienes tienen una mirada un poco más distinta. Yo creo que para avanzar los gobiernos tienen que mostrar avances, tienen que mostrar delivery a la hora con sus ciudadanos y una reforma de esta naturaleza para mí importante. Y como el acuerdo de ayer, yo tenía una visión de cuál era mi 100%, no llegué a mi 100%, pero creo que esto nos permite avanzar, destrabar un tema, sacarlo de la agenda del día a día y dar una tranquilidad en el sentido de poder tomar decisiones en otras áreas. Y en el tema de pensiones, como la reforma tributaria, que es importante para poder hacerse cargo de las pensiones, entre paréntesis, así que no piensen que una u otra, son las 2, ya y están atadas en esta materia, vamos a tener que avanzar también en eso. Entonces creo que nunca más cobra más vigencia, y lo que me gusta de esto, que yo siempre lo he creído, pero que ahora que hay gente que se suma, es en la medida de lo posible pasa a ser como un leitmotiv de los gobiernos cuando no tenemos mayoría. Eso. Muchas gracias, senador Lago.
Senador Coloma, y quería aprovechar de agregarle también qué opina de estos comentarios sobre los acuerdos y en la medida de lo posible que ha hecho tanto énfasis el senador. Bueno, muy buenas tardes. No sé si se oye bien o no, siempre me ha hablado sí, ya. Muy buenas tardes a todos. Primero agradecer a Invest y a los que han organizado, porque esto yo he venido un par de veces y la verdad que es un momento de reflexión, de humildad, de capacidad de escuchar, de aprender, bien especial dentro del mundo intenso de vorágine que uno vive. Estos son como cosas que uno se nutre y creo que ayuda mucho a conocer temas que a veces uno va sabiendo, digamos, muy a la pasada y creo que aquí los profundiza. Así que agradecerle y feliz de colaborar, así como decía Ricardo, de galleta de última hora, digamos, para poder salir adelante, digamos, en este tema. Ahora, con cierto pudor, porque yo sé algo que sí, no soy técnico, y aquí están puros técnicos en general, digamos. Oye a la Rosana, que para mí es como la técnica de las técnicas, digamos, y que habla extraordinariamente bien, entonces cierto pudor de escuchar aquí mismo estar tratando otra idea. Pero mira, yendo directamente, ¿cuál es el aporte que nosotros podemos hacer a este debate? Es plantear el tema político. ¿Qué es lo que está detrás de esto políticamente? No me piden una definición respecto de cómo se deben administrar exactamente los fondos. Y políticamente han pasado muchas cosas. Eso es lo que yo quiero transmitir. Primero, es un tema largo, es verdad. Llevamos 20 años una discusión más o menos seria, con proyectos fallidos, pero con dos excepciones que son importantes. El proyecto de la presidenta Bachelet respecto al Pilar Solidario y el presidente Piñera respecto a la PGU fueron cambios importantes. No son decisivos, pero fueron relevantes. ¿Y qué es lo importante adicionalmente de esto? De algo que nosotros tenemos que acostumbrarnos. Ambos acuerdos fueron por virtual unanimidad, a pesar de que eran momentos políticos difíciles. Y este tipo de temas no se puede resolver por un voto. Hoy día estamos en una situación bien rara, que estamos empatados en el Senado. Entonces alguien dice, consigamos unos de allá, yo sé que ellos dicen consigamos unos de acá, digamos, pero esto no funciona así. O sea, y con Ricardo hemos tenido muchos espacios de entendimiento y yo creo que hay que reivindicar el valor de los acuerdos, cosa que hoy día aún es una mala palabra en muchos sectores políticos. Hoy día Chile está muy polarizado, eso que quizás son temas de probablemente redes sociales, hay toda una lógica que he estado estudiando qué puede significar, pero un país polarizado, la palabra acuerdo, que fue importante, pasó a ser menos relevante. Yo creo que son más urgentes que nunca. Efectivamente, ayer estábamos tensos todavía por cómo se llegaba a este acuerdo, pero que hay que reivindicar que las cosas grandes en Chile no se hacen por un voto más, se hacen cuando hay mayorías grandes, y en eso hay que tener capacidad de renunciar, capacidad de hacer lo posible, de no abdicar de todo lo que uno se piensa, y creo que en materia provisional tenemos una gran oportunidad, tal como espero que en materia constitucional ese acuerdo que se llegó sea bien valorado y nos permita enfrentar, por lo menos con más certezas, en un mundo lleno de incertezas. Pero eso es una parte del tema. Lo más interesante en materia previsional, a mi juicio, es que a diferencia de lo que fue la discusión por 20 años, que fue una discusión técnica, hoy día es más bien se incorporó el elemento ideológico, cosa que no estaba arriba de la mesa. Lo digo como actor, digamos, político. No estaba el elemento ideológico. ¿De dónde nace el elemento ideológico? De las preguntas tuyas. Los retiros, que probablemente fueron las peores políticas públicas que yo entiendo haya habido, digamos, pero claro, generaron una situación completamente inesperada de que la gente entendió, y lo dice Ricardo, digamos, que lo que decían que era uno, que uno no creía que era de uno, al final era de uno. Y la gente valoró el hecho y empezó a ver los saldos. Y la gente no sabía que tenía saldo y no sabía que era parte de su ahorro y parte de su vejez. Ese ya es un cambio muy importante, muy relevante, porque ya le agrega que ya no es un tema que los técnicos digan A o B. El ciudadano hoy día le interesa si su pensión respecto de su propiedad va a ir en aumento o en retroceso. El segundo cambio, que yo creo que todavía no, que es más relevante aún, fue el proceso constitucional. Fíjese, yo dificulto que en un momento de la historia de Chile se haya pensado más en ideas que el año que precedió al 4 de septiembre. Todos los días, desde la mañana a la tarde, estábamos todos bombardeados por ideas, desde los constituyentes, más allá de la forma, que fue un desastre, pero las ideas y los temas se empezaron a plantear
el tema de plurinacionalidad. ¿Cuándo habíamos discutido a fondo plurinacionalidad? Bueno, pero discutimos de pensiones, discutimos de seguridad, discutimos del sentido de los himnos, discutimos de muchas cosas. Y eso hizo que temas que probablemente nunca se habían reflexionado, hoy día estén en la cabeza de todos los chilenos. Y en materia de pensiones, yo estoy mirando algunos números hace tiempo, es el segundo tema más importante después de la plurinacionalidad fue el tema de pensiones. O sea, todos tuvieron opción de ideológicamente tener ideas respecto a lo que querían con pensiones. Y hay dos elementos centrales que no estaban en el cuadro y que hoy día sí están, y que yo lo quiero decir de un punto de vista político. Para mi sector son ineludibles, que es el tema de la propiedad. Voy a hacer un comentario, no la nacionalidad, la propiedad, es que te voy a decirlo porque la nacionalidad es una cosa rara, la nacionalidad, ¿no? La propiedad y la heredabilidad, que son cosas que se instalaron en el tema, en el mensaje. Yo, hace 2 semanas atrás, estaba en Talca, digamos, una reunión y se me acercó una persona, típicas cosas, no, es raro porque antes la gente se acercaba a pedirte cosas, digamos, más físicas. Ahora te dice, ya, no me toques mi plata, nada más. Y eso es parte de la discusión de hoy día. Y yo le pregunté, ¿cuánto tienes ahorrado? Poquito, pero no me importa, pero es mío. ¿No? Entonces, eso ya pasa a ser parte de las ideas que se empiezan a adentrar en un ciudadano. Y yo creo que el proceso constituyente, con el extraordinario resultado que tuvo, generó un escenario de ideas que no hemos tenido y no hemos valorado. Los chilenos pensamos mucho y creo que eso es un activo que tenemos, y también uno oye, hay cosas que también se plantearon que yo asumiría en una futura constitución, hay temas que me parece que son aportes, digamos, pero eso es, y en materia de pensiones es decisivo. Entonces, es lo mismo, la misma discusión de siempre, no es completamente distinta, porque es una discusión en donde se incorporó el elemento ideológico o político en la cabeza de los ciudadanos. Y yo creo que no va a haber opción de un sistema en que no estén considerados muy enérgicamente esos puntos. Pues, ¿quiere decir eso? Que ¿quiere decir eso? Que no hay que hacer nada en materia de pensiones. No. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo yo es que hay que mejorar el sistema, pero A, no hay que refundarlo, B, no hay que creer que uno puede simplemente disponer de los patrimonios de las personas sin que pase nada, y no hay que pensar que porque hay un 8%, eso entiendo, de gente que hoy día hereda, eso quiere decir que esa va a ser una constante para siempre. Y esos son condicionantes absolutamente decisivas para todo el proceso político que venga. Un último punto para no... que también este tema tiene otro problema, todos los que tú hiciste, digamos, que hoy día nuestro país, puede que el mundo está en lo que yo creo que se llama un cortoplacismo frenético. O sea, hoy día no hay opciones para esperar cosas, y eso es bien dramático. Yo por eso soy partidario, por eso decirlo, de separar los sistemas. Yo creo que una cosa es la vulnerabilidad y otra es la capitalización futura. Pero eso es parte de la discusión que vamos a tener con Ricardo y con muchos más, con los diputados en muchos tiempos adicionales. Pero lo que quiero decir el otro día, para que anoten aquí en la cabeza, yo lo noté que hicimos, para otro tema, hicimos una encuesta, preguntamos, ¿qué es lo que es el largo plazo para un chileno hoy? ¿Qué es lo que es largo plazo? Entonces, yo pregunté ayer a unos estudiantes, una niña me dijo, hoy día para el chileno, para nosotros, o sea, el chileno normal, largo plazo son 3 meses. 3 meses. Corto plazo es una semana, mediano plazo es un mes y largo plazo son 3 meses. Preguntado en frío, no es que uno pregunte pensiones, no, uno pregunta qué es lo que es el largo. Entonces, estamos sometidos además a una exigencia de resultados ya, que creo que complejiza mucho esto que al final tiene que ver con un cambio de esquema hacia adelante. Y agrego finalmente, yo creo que es muy cierto lo que tú planteas, creo que adicionalmente que se hace cargo de lo que en Chile a mí sí me preocupa, que es el tema de la informalidad creciente. Creo que el aumento de los costos del trabajo que va a ser
el aumento, que hay que hacerlo, el aumento provisional, más las 40 horas, más otras cosas que se han ido agregando, puede generar una mayor informalización todavía del 30% que nos genere y no asumir los nuevos sistemas de trabajo. Yo le pregunté, y aquí sí que termino, le pregunté a un par de empresarios, le dije, oye, usted, su empresa en 30 años más van a ser parecidas o distintas a las de ahora, completamente distintas. Y nuestro sistema previsional está pensando más bien en que los trabajadores van a ser los mismos de ahora. Y hay que asumir una realidad completamente distinta, cosa que eso también lo va dando la reflexión más profunda en materia política. Muchas gracias. Estamos bastante cortos de tiempo, pero quería hacer una pregunta corta y a ver si tenemos una respuesta corta también. Se entendió rápidamente. Dice que hablar corto. Se entendió, ya, ok. Ahora, corto obliga a ser más directo, entonces... Sí, ya, ¿no? mejor. Eso, vamos por el titular, a ver quién... La cuña. Vamos por esa cuña. Vamos por la cuña. No, es un tema que mencionó Fernando, que a mí me impactó mucho, que es el tiempo de implementación de la pensión. Ustedes son dos senadores que tienen mucha experiencia en reformas grandes en Chile y esta reforma propone un tiempo de transición que es bastante corto, que se mide en meses. ¿Qué riesgos ven ustedes en eso? ¿Qué nivel de preocupación tienen con la implementación? ¿Qué creen ustedes que debería hacerse en ese aspecto? Sí, va a ser inevitable que yo escuché lo que dijo Juan Antonio, entonces me quedé dando vuelta con unas cosas que él afirma que... provoqué. Sí, un poquito. No, pero el tema de informalidad, el proyecto en parte se hace cargo de ese tema, ¿ya? A partir del seguro social, el 0,1 UF por año cotizado, o sea, hay incentivo para hacerse cargo de eso. ¿Ya? Pero es un desafío, lo acepto, como cualquier mercado de pensiones, como el tema de los salarios bajos, la laguna y la edad de jubilar, que tampoco está abordado, salvo con un cierto incentivo, me parece, pero está en su globabilidad. Y quiero agregar además que así como dije que habían cosas que el estallido, hay cosas que no cambiaron, porque estas cosas son objetivas, decir que tenemos salarios bajos, el mercado laboral es tal que el mercado laboral es determinante a la hora del sistema de seguridad social, entonces tenemos que trabajar en ese tema también, pero estas son cosas objetivas, salarios bajos, lagunas previsionales, tal vez la edad de jubilar, hay que replantearse la partir de la esperanza de vida que ha aumentado, y hay cosas más subjetivas, o se aclararon que los chilenos dicen, ya tengo mi plata, me llegó, soy propietario, quiero elegir, pero entonces ahí también hay cosas subjetivas. Lo que no ha cambiado, por ejemplo, es la imagen que tienen los chilenos sobre el sistema. Otra cosa es que mi plata esté, que yo la puedo usar, y otra cosa es que digan que, y con todo cariño los que están acá, que las AFP gozan de buena salud y presencia ante la opinión pública de los chilenos. ¿Ya? Perdónenme, eso no es así. No es lo que yo creo, lo que yo recibo. Así como yo también voy a terreno y hablan pestes de todas, incluido de todos nosotros, pero también de la AFP. O sea, eso es así. No, pero si hay una percepción muy negativa hay una desconfianza en el sistema en general. Entonces, cualquier sistema hay una desconfianza. Entonces, para que no quede como que uno... No, entonces acá hay un tema más global. Y en este tema, va a entrar a lo tuyo, que ya me olvidé lo que era la pregunta incluso, ¿ya? La implementación, perfecto. ¿Ya? Me voy a obligar a saltarme todo, pero bueno, la implementación de una reforma como esta claramente no va a ser entre 6 meses y 2 años, porque hay espacio en la discusión legislativa y somos razonables y va a haber un espacio para una transición razonable en función de la profundidad que tenga la reforma. No tiene ni un sentido tratar de hacer una reforma para que fracase la reforma. ¿Ya? A un gobierno le va a ir mejor si hace una reforma que se pueda demorar un poco más en sacarla y que empiece a morder la reforma de operar, ¿ya? Que tenga más plazo, si quiere mostrar el acuerdo de poder hacer la reforma. Pero para eso tiene que haber una voluntad de llegar a ese entendimiento. ¿Ya? De ahí, bueno, me voy a callar porque era corto. ¿Ya? Okay. O sea, hay disposición para entender que la reforma tiene que tener gradualidad. Y si la que está en el proyecto, dada la envergadura, lo que hay que hacer es... Esa sí que es fácil, esa respuesta. O sea, la verdad que no era muy difícil. Que era la última. Era papaya. Senador Coloma. Me inhibió por lo corto. Oye, a ver, lo que en lo personal he aprendido es que los procesos en serio tienen que ser muy graduales. Es una cuestión... Me acuerdo bien cuando se implementó el Transantiago, que fue una política pública que puede haber sido mucho mejor hecho, que tuvo ese vértigo, el voluntarismo mismo decir, es rápido. Pero lo vimos más cerca con la PGU. Yo ahí tengo un pequeño trauma con la PGU, porque nosotros estábamos en la Comisión de Hacienda, preguntamos 20 veces si el IPC iba a poder pagar
las pensiones, digamos, y todavía hay 150.000 pensiones que no se encuentran quiénes son o no está el sistema. Entonces, si queremos hacer una política pública, que yo la defino como que no sea refundacional, que sea una reforma, que aumente la competencia en forma sana, con los actores que hay, con nuevos actores, que se les haga posible actuar con gradualidad. Yo no tengo problema también que eventualmente hay una AFP estatal como parte de la competencia. Si queremos que eso funcione así, como un todo, yo creo que es fundamental no tratar de decir esto lo vamos a sacar en 6 meses o en 2 años. Creo que los plazos en esto son decisivos. Y si hay una cosa que yo, de lo que he leído en la reforma, solo todavía no nos toca verla en la comisión, digamos, es precisamente este ánimo como de televelocidad. En todo caso, estuve oyendo al superintendente Macías un rato y dijo que en eso había bastante voluntad de llegar a un acuerdo. Ahora, como yo creo que estas cosas, insisto, no se definen por un voto, sería fatal que una reforma de este tipo sea 26, 24 o 25 con 24 con una abstención. Yo creo que estas cosas son grandes, son pensadas con sentido de país, son pensadas con sentido de verdad de tratar de armar algo en serio. Porque si no, lo que pasa, y siempre el temor, si no voy a venir otro gobierno con otra mayoría y la voy a dejar todo para atrás. Por eso yo creo que la gradualidad es de la esencia de que funcione bien un sistema. En la medida que uno quiera reformar, incorporar competencia, capacidad de elegir, porque me parece completamente fundamental, y para que la gente pueda elegir, también culturalmente hay que prepararla para elegir. Ciertas cosas no funcionan por defecto. Yo también aprendí. Funcionan, o sea, es una solución, pero no es una buena solución. La solución es cuando la gente conscientemente toma decisiones. Me gusta un país de gente libre. Y yo creo que eso también pasó. O sea, cada vez más la gente está con ánimo de elegir distintas cosas. Lo encuentro fantástico. Lo encuentro un activo notable del proceso político que hemos vivido los últimos meses y aprovechémoslo. Ya que es así, aprovechemos la tremenda capacidad que eso y démosle el tiempo para que eso sea posible. Fantástico. Quiero volver a darle las gracias a los senadores que de verdad tuvieron una voluntad impresionante de participar de este seminario con muy poco aviso. La verdad que no fueron una galleta, fueron una torta. ¿Ah? Me cortaron. Estaba tirándole flores y me cortaron tan rápido. No, de verdad que no fueron una galleta, digo yo, fueron una torta. ¿Ah? Y muy agradecido. Y muchas gracias, Fernando, también por la presentación.